¿Cómo estás, Agustín? Bien, Gracias por el bien. llamado, Guadalupe. Buen No, día. por favor. ¿Qué estás viendo en el escenario nacional? Digo, venimos de una semana intensa, la pasada, por el tema de financiamiento, el veto, ¿no? La ratificación del veto al financiamiento de las universidades. Ahora se plantea una semana con continuidad de aquella polémica, aquel debate, aquel conflicto, pero con otros más. ¿Cómo estás viendo el escenario nacional, Fernando? Me preocupa mucho el escenario donde se está convalidando y legitimando el uso de la violencia. Hay un poco de hechos sueltos, pero que si vos los conectás en el mismo hilo, que son conductas de violencia, de represión a la persona que piensa distinto. Y está ocurriendo de distintas veredas. Y no es solo de redes sociales ya, es físico. O sea, hay una intolerancia que si el régimen democrático no lo puede absorber y amortiguar, empieza una discusión distinta, en otro nivel y en otro tono. Y eso me preocupa muchísimo porque ya en enero, febrero, cuando empezaron con la aplicación del protocolo de Bullrich, hubo las primeras luces. O sea, el escenario de intentar comprimir o retener la protesta. La protesta en realidad es como una fuga de presión en una olla, para graficarlo. O sea, la protesta permite el desahogo. Si vos no permitís la protesta y atemorizás, muchos de los problemas o las circunstancias que están llevando a una discusión, un planteo o un reclamo, si no permitís la protesta, aumenta la presión social. Y yo creo que ahí es donde, no sé quién fue primero ni quién fue segundo, no importa eso, creo que ya a esta altura el problema ya es otro. El problema es cómo se sale de eso. Y también, claro. Bueno, pero claramente las autoridades públicas son las que más responsabilidad tienen en estos casos. Eso no me cabe la menor duda. También es cierto que el tomar la iniciativa a veces puede encrespar más los ánimos. Sí, sí, sí. Lo que está ocurriendo es ataque a locales, a dirigentes, a militantes. O sea, se está horizontalizando la violencia. O sea, no es ni por símbolos, es por ideas. O sea, hay una lucha ideológica que se ha instalado y se está legitimando. Eso me preocupa muchísimo. Legitimando quiere decir que se está explicada, que se está justificando, que está bien pegarle a otro. Y bueno, yo creo que ahí entramos en un terreno que ya no es democracia, ¿no? A ver, ¿y cómo ves vos el ejercicio de la violencia o de la agresión en el marco de las disputas políticas? Esta preocupación que advertís y que comparto, eh, pero que siempre estuvo presente, digamos, en la política. No es necesariamente una cuestión novedosa. Siempre hubo violencia. Hoy está más marcada. eh, Hoy está adquiriendo ribetes de intolerancia que quizás antes no eran los mismos términos. No sé, yo era adolescente y recuerdo la referencia que hacían qué sé yo, amigos que militaban en algún partido y estaban haciendo pegatinas de afiches y cómo se enfrentaban en la disputa por los mismos paredones o por los mismos postes. Y estoy hablando de 40 y pico de años atrás. Y cómo esos enfrentamientos llegaban digamos, a los golpes de puño. Y qué son las situaciones que estamos viviendo en estas últimas jornadas también. ¿Siempre estuvo presente eso? ¿O ahora está más visible? ¿O ahora tiene otra dimensión? Bueno, la administración del poder siempre está vinculada con la violencia, ¿eh? Porque justamente el poder lo que hace es administrar la violencia en una sociedad. Y bueno, para eso está la estructura jurídica, están los jueces, para reprimir los hechos de violencia. Sí, el que tiene legitimado el uso de la fuerza es la institución estatal, digamos, el Estado.
y el Estado es el poder. Sí, ese es el tema que acá se está desmadrando. Creo que se está yendo del focus legítimo de nuestra relación social, de nuestra estructura social, se está corriendo y se está horizontalizando y se está yendo hacia actores que no lo deben ejercer. Ese es el tema acá en el fondo. Y el ejemplo gráfico que vos das de hace 40 años atrás, quizás era una sociedad violenta y estaba legitimada por la dictadura militar. O sea, había un ciclo de participación militar y gobiernos civiles, y gobiernos militares y gobiernos civiles. Era un ciclo. Y eso quizás también, bueno, estaba en la calle, lo que vos veías. Pero en los últimos casi 50 años en la Argentina, la participación militar y los golpes militares no están. Entonces la violencia es política ahora. Es violencia política pura. Y bueno, ya es otro tema. Sí, además con todo lo que significan las redes sociales, ¿no? Porque hay una promulgación más rápida de lo que es la violencia. Vos te metés en los comentarios de cualquier lugar y es violencia todo el tiempo. Hay un aval de la violencia en todos lados. Yo creo que eso también hoy en día se nota de que como que la gente está enojada. Sí, hay un enojo y también hay mucho prejuicio en ejercicio. O sea, si bien la Argentina no tuvo nunca problemas de clase, de discusión racial y de discusión de disputas de clase, empezó una nueva discusión en Argentina, que es, hace unos años ya que empezó, que es de diferencias sociales por ideas políticas. O sea, es como situar a las personas en una situación social y abiertamente se legitima, por ejemplo, la palabra pobre. Por más que existan, que yo no es que lo estoy negando, pero en realidad lo que se está diciendo es que, por ejemplo, los menos pudientes no tienen por qué tener acceso a la educación y a la salud. Y se está legitimando permanentemente, diciendo que los ricos son los únicos que acceden a la educación universitaria. Esa forma vos lo estás legitimando. Entonces le estás quitando la oportunidad a todos. Ese es el problema que está ocurriendo.